Que no se perturbe tu rostro. ¿Para qué se apareció la Virgen de Guadalupe? Que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas, que ya no te aflija cosa alguna, que no te inquiete, que ya no te aflija cosa alguna, que no te inquiete. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y en resguardo? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Yo quisiera compartir con ustedes en este día la maravilla de lo que aconteció en la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Tiene un contexto precioso. Hay que conocer lo que vivían en aquel tiempo los antiguos indígenas, los ancestros de Juan Diego. ¿Cómo fue que se gestó la cultura azteca e indígena y la cultura de tantos indígenas como los había en aquella tierra, en ese México naciente, en esas tierras recién descubiertas? No es casualidad la aparición de la Virgen de Guadalupe, ni es casualidad el tiempo en el que ella se aparece. Se descubre América en el año de 1492 y en el año de 1531 ella pone sus pies sobre nuestra tierra. Son pocos años los que han pasado. Empezaron a llegar los primeros evangelizadores, sin embargo, tenían que entender la cultura, tenían que entender qué significaban todos esos dioses a los cuales los indígenas adoraban, a quienes veneraban, qué significaban, y poder entender por qué hacían sacrificios humanos, por qué pagaban con sangre un culto a los dioses, qué sentido tenían de la vida, qué sentido tenían de la muerte. Los mismos evangelizadores se enfrentaron a algo totalmente desconocido y nuevo, y para poder evangelizar tenían que conocer su cultura, tenían que conocer sus costumbres, tenían que conocerlo todo, y además la lengua, que no era tan sencilla. Se dieron a la tarea de poder entrar en el corazón de los indígenas. Sin embargo, la que lleva a cabo la verdadera evangelización fue la Virgen, porque María Santísima se aparece en su imagen con todos los signos y símbolos que era mucho más fácil que los mismos indígenas pudieran entender. Que María de Guadalupe aparece embarazada y a quien va a dar a luz es al Dios de la vida. Ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive, y eso era algo que ellos, los indígenas, entendían. La verdadera evangelización no la llevaron a cabo los españoles ni los frailes. La verdadera evangelización fue María Santísima, repito, con todos los símbolos y signos con los que ella se presenta. Y que además fue mucho más fácil que los mismos indígenas pudieran entender. Y entendieron verdaderamente quién era ella, la Tonantzin, la madre. Hoy vamos pues a meternos en el corazón mismo de Dios. ¿Qué pretendía Dios Padre al mandarnos a María Santísima? ¿Qué pretendía Jesucristo al mandarnos a su madre? ¿Qué pretendía el Espíritu Santo darnos a entender con esta aparición de quien se puede decir en ninguna nación obró nada igual como lo hizo con México? O sea que México tiene un destino en la providencia de Dios y tenemos que conocerlo. Un aspecto que sí me gustaría poder compartir antes de que podamos recordar las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que las podamos interiorizar, reflexionar, orar. El punto de las rosas. Me he encontrado esto y me ha parecido precioso. En el Nican Mopogua se cuenta que cuando Juan Diego llegó a la cumbre para cumplir la orden de la Virgen, se asombró al ver variadas rosas de Castilla. Se dice que habían brotado
antes del tiempo en que se dan, porque en diciembre era tiempo de heladas, y además que la cumbre del cerro no era lugar donde se dieran las flores, pues solo había mezquites, nopales y hierbas. El texto da a entender que en la primavera sí se daban rosas, aunque en el cerro no. Lo cierto es que para el año 1531 no había rosas en México, pues aún no se traían de Europa. Qué interesante. Esto me parece verdaderamente que lo de las rosas fue un milagro que hacía constatar, sobre todo al español, que María se presentaba para poder unir las dos razas en una sola, en el incipiente nacimiento de una nación llamada México. La existencia de las rosas se asume como parte esencial del milagro. Algunos historiadores han partido de este punto de vista para sostener como hecho verdadero el acontecimiento. Incluso se propone un antecedente de carácter divino sobre el mismo. Un historiador sostiene que Fray Juan de Zumárraga, el obispo de entonces, el obispo español, había rogado a la Virgen María que le enviara rosas de Castilla como una señal de que al fin se lograría pacificar a la Nueva España. De modo que cuando Juan Diego le presenta las rosas, él se da cuenta de que su mensaje fue escuchado. ¡Qué impresión! Lo comparto porque tiene sentido que hayan sido rosas. Vamos, pues, a entrar de lleno en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Yo, conforme lo vaya leyendo, les invito a que vayamos cayendo en la cuenta de cada palabra, de ser posible, que vayamos cayendo en la cuenta de la hermosura del mensaje de la Virgen, de lo que le pide a Juan Diego, de la respuesta que él da, de la solicitud con que él lo hace. Juan Diego, pues, es considerado un hombre santo. El Papa Juan Pablo II alabó su fe, enriquecida por la enseñanza religiosa, y lo definió como un modelo de humildad, tomando en cuenta las palabras que le dijo a la Virgen: soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. No soy nadie, no represento ningún poder dentro de mi cultura indígena. Soy un hombre sencillo, humilde, soy un hombre pobre. ¿Quién soy yo para que tú te aparezcas en mi camino? ¿Quién soy yo para que tú me honres presentándote en mi vida, pasando por mi vida? En abril del año de 1990, Juan Diego fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Y al siguiente mes, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, durante su segunda visita al santuario, su santidad presidió la solemne ceremonia de beatificación. En julio de 2002 fue canonizado en una ceremonia presidida por San Juan Pablo II y realizada en la Basílica de Guadalupe. En este contexto, vamos pues a recordar las apariciones de la Virgen. Primera aparición. El arribo del sábado 9 de diciembre de 1531 fue especial y significativo para el campesino Juan Diego, pues el acontecimiento que estaba por llegar habría de cambiar por completo su existencia. Todavía oscuro el firmamento, Juan Diego había salido de su casa en Cuautitlán, poblado ubicado en el norte de la ciudad, donde vivía al lado de su tío Bernardino. Iba camino al convento de la Santa Cruz en Tlatelolco, donde aprendía el Evangelio bajo la enseñanza de los padres franciscanos. Sucedió entonces que al llegar cerca del cerro del Tepeyac, justo cuando amanecía, escuchó el canto de muchos pájaros, cantos hermosos que incluso superaban la dulzura de otras aves finas. Juan Diego se detuvo. Cautivo escuchaba hacia la cumbre del cerro por donde salía el sol, pues de ahí procedía el canto.
Pensó que tal vez era un sueño lo que estaba viviendo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? En la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento. ¿Acaso en la tierra celestial? Pensó emocionado. De pronto, cuando se detuvo el canto, escuchó una voz que lo llamaba desde la cima del cerro, diciéndole: Juanito, Juan Dieguito. Resuelto y sin ningún temor, antes bien dominado por una gran alegría, subió hacia la cumbre del cerro para ver quién lo llamaba. Al llegar ahí, una doncella que estaba de pie lo miró y lo llamó. Juan Diego se acercó y al acto quedó admirado de todo lo que rodeaba a la Virgen. Su vestido brillaba como un sol en pleno movimiento de la mañana. La piedra donde estaba de pie daba la impresión de lanzar rayos. Ella misma resplandecía como una joya. La tierra parecía relumbrar como resplandece el arco iris en la niebla, y los mezquites, nopales y otras hierbas del monte también parecían piedras preciosas. Como oro o esmeraldas se veía su follaje, su tronco, sus espinas. Ante esta mágica visión, Juan Diego cayó de rodillas frente a ella. Enseguida escuchó su voz cuando le dijo: Hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Él le contestó: Mi señora reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casita de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros sacerdotes. Ojalá nosotros sepamos decir que nos dirigimos hacia las cosas de Dios. La joven lo escuchó con atención, más impaciente, como quien tiene algo muy importante que decir. Apresuró a manifestar su deseo. Sábelo. Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el Creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la medianía, el dueño del cielo y de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a la gente en todo mi amor, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra están en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí me clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. Ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras, como mucho deseo, que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi casa sagrada. Todo le contarás, cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás con que yo te retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Ojalá escucháramos que la Virgen nos lo dice también a cada uno de nosotros. Juan Diego descendió del cerro para cumplir con la encomienda. Se fue rumbo a la calzada que lo llevaría directo a México. En cuanto llegó a la ciudad,
se dirigió de inmediato al palacio del obispo, que hacía poco tiempo había llegado. Llamábase Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Llegando allí, preguntó por él a sus ayudantes y servidores. Les dijo que solicitaba verlo. Allí estuvo esperando hasta que después de un largo tiempo vinieron a llamarlo, a decirle que el señor obispo había mandado que entrara. Luego que lo hizo, se postró ante él. Aún conmovido y maravillado, le contó lo que había visto y escuchado, así como el mensaje de la Señora del Cielo. El prelado escuchó con paciencia, pero no le creyó, pues le respondió: «Otra vez vendrás, hijo mío. Con calma te escucharé. Desde el principio veré, estudiaré la razón por la que has venido y tu voluntad». Juan Diego salió del palacio del obispo. Caminaba lento. Iba triste por no haber podido cumplir con su encargo. Segunda aparición. Ya anochecía cuando regresó. Enfiló derecho a la cumbre del pequeño cerro. Por fortuna encontró a la Señora del Cielo, que lo aguardaba en el mismo lugar donde se le apareció por primera vez. Juan Diego la miró al tiempo que se inclinaba ante ella. Luego le contó su pena. «Señora, hija mía, la más pequeña, muchachita, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Aunque con dificultad, entré donde vive el señor sacerdote. Lo vi, le di tu mensaje como me lo mandaste. Me recibió amablemente y escuchó todo muy bien, pero por lo que me respondió, creo que no lo entendió. No lo tiene por verdadero. Me dijo: otra vez vendrás, hijo mío, con calma te escucharé, desde el principio veré la razón por la que has venido y tu voluntad, tu deseo». Por lo que contestó, yo me di cuenta que piensa que tu casa que deseas te construyan aquí es pura invención mía, o que tal vez no venga de tu boca. Te pido, señora mía, mi muchachita, que le encargues a algunos de los nobles más estimados que sean respetados, honrados, que lleve tu mensaje. Porque yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. No es lugar de mis caminos allá donde me mandas. Hija mía, señora mía, por favor, perdóname si causa pena a tu corazón. Caeré en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. Enseguida le respondió la Virgen: escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores y mensajeros a quienes encargue que lleven mi palabra para que realicen mi voluntad, pero es muy necesario que seas tú personalmente, vayas y ruegues que por tu intervención se cumpla mi deseo, mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el menor, y con rigor te mando que vayas mañana otra vez a ver al obispo. De mi parte, hazle oír mi voluntad, para que realice el templo que le pido. De nuevo dile de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te envío. Volvamos a reflexionar. La Virgen nos dice que es muy importante que seamos cada uno de nosotros los que vayamos a llevar su mensaje. Juan Diego le respondió: señora, muchachita mía, no quiero angustiarte. Gustoso iré a cumplir con tu mensaje. De ningún modo lo dejaré de hacer, ni encontraré fatigoso el camino. Iré a cumplir tu voluntad, pero quizá no seré oído con agrado, o si fuera escuchado, quizá no se me creerá. Mañana en la tarde, cuando se vaya el sol, vendré a dar razón de tu mensaje con lo que responde el sacerdote. Ya de ti me despido, hija mía, la más pequeña, mi niña y señora, descansa un poco. Luego de hablarle, se fue a su casa para descansar. ¿De qué manera tan bonita le habla Juan Diego a la Virgen? ¿Lo hacemos nosotros igual? A la mañana siguiente, ya en domingo, todavía estaba oscuro cuando salió de su casa rumbo a Tlatelolco.
para recibir la instrucción de Dios y ser registrado en la lista. A las 10, luego de que escuchó la misa, pasó en la lista y se hubo dispersado la gente. Juan Diego fue al palacio para ver al obispo. Ya estando ahí, luego de mucha dificultad, lo vio. No evitó la pena, la desolación, al contarle de nuevo el mensaje de la Reina del Cielo y decir que esperaba fuera escuchado su deseo de que le construyeran su casa donde había mandado. Esta vez, el obispo quiso asegurarse, ya que le preguntó dónde la vio, cómo era ella. Juan Diego describió detalladamente la figura de la Virgen y todo lo que había visto y admirado, de manera que todo ello mostraba que era ella la perfecta Virgen, Madre del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El obispo declaró que no solo por su palabra, por su petición, había de realizarse lo que él pedía. Era necesaria otra señal para probar que él era enviado por la Reina del Cielo en persona. A Juan Diego se le iluminó el rostro y entusiasta contestó: Señor gobernante, considera cuál será la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la Señora del Cielo que me envió. El obispo advirtió la resolución de su actitud y sus palabras ante el hecho de que ya le había contado, y cómo no se desmentía en nada. Entonces, luego de despacharlo, mandó a unas personas de su confianza para que lo siguieran y vigilaran a dónde iba y a quién veía y hablaba. Saliendo del palacio, Juan Diego caminó por la calzada, seguido por los hombres, mas donde se ve la barranca cerca del puente Tepeyac, lo perdieron. Luego de buscarlo por todas partes, regresaron muy molestos porque se sintieron burlados y que había fallado en su misión. Entonces fueron a informar al obispo de lo sucedido, incitándole a que no le creyera. Dijeron que solo se trataba de engañarlo, que todo lo que contaba era producto de su invención o de un sueño. Finalmente quedaron entre ellos que si el hombre regresaba otra vez, lo habían de castigar duramente para que nunca más mintiera o engañara. Tercera aparición. Mientras tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía del señor obispo. Luego que escuchó, la señora le dijo: Bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al sacerdote la señal que te ha pedido. Con esto te creerá y ya no dudará ni sospechará de ti. Y sabe, hijito mío de mi corazón, que yo te pagaré tu cuidado, el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Vete ahora, que mañana aquí te espero. La Virgen nos pagará el cuidado, el trabajo, el cansancio que hemos emprendido por llevar la buena nueva de su Hijo Jesucristo. Al día siguiente, lunes, cuando Juan Diego debía llevar alguna señal para ser creído, ya no regresó, porque al llegar a su casa se encontró con que un tío que tenía de nombre Bernardino se había enfermado más. Estaba muy grave. Todavía fue a llamar a un médico, aún trató de ayudarlo, pero ya no era tiempo. Ya estaba muy mal. Ya en la noche su tío le rogó que en la madrugada, cuando aún estuviera oscuro, se fuera a Tlatelolco para que trajera un sacerdote que lo confesara y lo preparara, porque estaba seguro de que ya era el tiempo de su muerte, que ya no se levantaría, que no se curaría. Y el martes, todavía de noche, Juan Diego salió de su casa para llamar al sacerdote en Tlatelolco, pero en el trayecto, cuando pasó por el camino que sale cerca de la ladera del cerro, que era la terminación de la sierra, justo hacia el lugar donde se mete el sol, se dijo por dentro: si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que vea a esta señora, y seguro me detendrá, como antes, para que lleve la señal al gobernante religioso, como me lo ordenó, que primero nos deje nuestra aflicción, que antes yo llame deprisa al sacerdote. Mi tío solamente lo está esperando. Luego dio vuelta al cerro, subió por un sendero de él y pasó al otro lado, hacia el oriente, para llegar pronto a México y que no lo detuviera la Reina del Cielo. Cuarta aparición. Juan Diego pensó que por donde dio la vuelta no lo podía ver la que absolutamente mira a todas partes. Entonces la vio bajar de la cumbre del cerrito. De ahí lo había estado mirando, de donde antes lo veía. Salió a su encuentro, al lado del cerro, y ahí le dijo: ¿qué sucede al menor de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y Juan Diego,
Quizás se avergonzó, quizás se espantó, se puso temeroso. Se inclinó ante ella con una reverencia, la saludó y le dijo: mi muchachita, la más pequeña de mis hijas, niña mía, espero que estés bien. ¿Cómo amaneciste? ¿Sientes sano tu amado cuerpecito, señora, niña mía? Con mucha pena voy a causar aflicción a tu corazón, pues sabe, niña mía, que está muy grave un tío mío, tu servidor. Una gran enfermedad tiene ya adelantada. Es seguro que va a morir. Ahora voy deprisa a tu casita de México a llamar a uno de los amados de nuestro Señor, nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y prepararlo, porque en realidad para ello nacimos, para esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas luego volveré aquí otra vez para ir a llevar tu palabra, tu mandato, señora, muchachita mía. Te pido que me perdones, que me tengas un poco de paciencia, porque no te engaño lo que te digo, hija mía, la pequeña, niña mía. Mañana vendré a toda prisa. Oyendo las palabras de Juan Diego, le respondió la piadosa Virgen: escucha, déjalo en tu corazón, hijo mío, el menor. No es nada lo que te asusta, lo que te aflige. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni alguna otra enfermedad de angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en mi regazo. Que no te altere ni te inquiete ninguna otra cosa. Que no te aflija la enfermedad de tu tío, porque no morirá de ella por ahora. Ten por verdad que ya está sano. Y en aquel mismo instante sanó su tío, como después se supo. Cuando Juan Diego oyó estas palabras dichas con tanta dulzura y certeza por la Señora del Cielo, mucho fue su consuelo, su alegría. Le pidió que lo enviara enseguida para ver al señor obispo, a llevarle alguna señal y prueba con la que al fin sería creído. A esto la Virgen le pidió: sube, hijo mío, el menor, a la cumbre del cerro, a donde me viste y te di órdenes. Allá verás que hay flores variadas. Córtalas, reúnelas, recógelas. Luego baja aquí, tráelas a mi presencia. De inmediato se cumplió la orden. Cuando Juan Diego llegó a la cumbre, grande fue su asombro y su deleite ante el brote de tantas rosas de Castilla. Eran tan variadas y hermosas, y habían brotado antes del tiempo en que se dan, porque entonces arreciaba el hielo. Además, la cumbre del cerro no era lugar donde se dieran flores. Antes bien abundaban rocas, abrojos, espinas, nopales y mezquites, y si alguna hierba se daba, entonces era diciembre, en que todo lo destruye el hielo. Y sin embargo, estas flores estaban ahí. Desprendían un olor tan suave y brillaban cubiertas del rocío de la noche, semejantes a perlas preciosas. Pronto comenzó a cortarlas. Toda la reunió y las puso en su regazo. Bajó de inmediato y trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que cortó. Y ella, así como las vio, las tomó entre sus manos y luego se las puso en el regazo al tiempo que le dijo: hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ellas mi deseo y que por ello cumpla mi voluntad. Y tú, que eres mi mensajero, muy digno de confianza, mucho te mando que rigurosamente, a solas, en la presencia del obispo, extiendas tu manta y le enseñes lo que llevas. Contarás bien todo. Dirás que te mandé subir a la cumbre del cerrito a que fueras a cortar flores y todo lo que viste y admiraste, para que de este modo puedas convencer al gobernante sacerdote, para que dé su ayuda con el fin de que se haga y erija el templo que le he pedido. Una vez que la Señora del Cielo le dio su mandato, Juan Diego tomó la calzada en dirección a México. Venía muy contento, tranquilo su corazón, porque confiaba en su encargo tendría buen resultado. Cuidaba mucho su carga, no fuera a ser que algo se le cayera, y mientras gozaba del aroma de las hermosas flores. Al llegar al palacio del obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y los demás servidores del sacerdote. Les rogó que le avisaran lo mucho que deseaba verlo, pero ellos se negaron.
Aparentaba no entenderle, o quizá porque aún era de madrugada o porque ya lo conocían. Sabían que era la persona que acostumbraba a importunarlos, pues había sido informado por los compañeros que lo habían seguido antes. Así durante mucho tiempo estuvo esperando la razón, y cuando los hombres vieron la paciencia del campesino, cómo estaba de pie, con la cabeza agachada, sin hacer nada, esperando a ser llamado, y se dieron cuenta de que algo traía envuelto en sus brazos, se acercaron a él con curiosidad. Juan Diego se dio cuenta de que no podía ocultar lo que traía, y que por ello lo habrían de molestar, empujar o quizá aporrear. Así que descubrió un poco su carga para mostrar que eran flores. Cuando vieron que eran variadas rosas de Castilla, y sabiendo que no era el tiempo en que se daban, mostraron su asombro. Se veían tan frescas, olorosas, abiertas sus corolas, tan preciosas. Siguiendo su impulso, intentaron tomar la manta y sacar algunas, pero las 3 veces que lo intentaron no tuvieron suerte, porque cada vez que iban a cogerlas, ya no veían las flores. Parecían pintadas, labradas o cosidas en la manta. Decidieron avisar al obispo de inmediato. Le contaron lo que habían visto y que el campesino, que ya había venido otras ocasiones, esperaba ansioso entrevistarse con él, pues ya tenía mucho rato ahí esperando el permiso. En cuanto escuchó el obispo, se dio cuenta de que aquello era la prueba que pedía para convencerlo y que se llevara a efecto lo que había pedido el hombre. Enseguida mandó que lo hicieran pasar. Juan Diego entró en su presencia, se inclinó como antes lo hiciera y contó otra vez todo lo que había visto y admirado, así como el mensaje que traía. Emocionado le dijo: Señor, ya hice lo que me ordenaste. Fui a decirle a la señora, la niña celestial, Santa María, la amada Madre de Dios, que pedías una prueba para poder creerme, para que le hiciera su casita sagrada en donde te pidió que la levantaras. También le dije que te había dado mi palabra de venir a traerte alguna señal, alguna prueba de su voluntad, como me lo encargaste. Escuchó con atención tu mensaje y recibió con agrado tu petición de la señal, de la prueba para que se cumpla su amada voluntad. Y hoy, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a verte. Le pedí la prueba para ser creído, según había dicho que me la daría, y de inmediato lo cumplió. Me envió a la cumbre del cerrito en donde antes yo la había visto, para que allí cortara diversas rosas de Castilla. Las fui a cortar y luego se las fui a llevar abajo, y con sus santas manos las tomó y de nuevo en el hueco de mi manta las vino a echar, para que te las viniera a traer, para que te las entregara en persona. Aunque bien sabía yo que no es lugar donde se den flores la cumbre del cerrito. Solo hay rocas, abrojos, huizaches, nopales, mezquites. No por eso dudé, no vacilé. Cuando fui a llegar a la cumbre del cerro, miré que ya era el paraíso. Allí estaban ya todas las diversas flores preciosas, llenas de rocío, esplendorosas. Luego las fui a cortar. Me dijo que de su parte te las entregara y así yo probaría. Verías la señal que le pedías para realizar su amada voluntad. Y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje, aquí las tienes. Hazme el favor de recibirlas. Acabando de decir esto, extendió su blanca tilma, pues en un hueco que hizo de ella había echado las flores. Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal. Se apareció de repente la imagen de la Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora se encuentra, en donde ahora se conserva en su amada casita en el Tepeyac, que se nombra Guadalupe. En cuanto vio el obispo y todos los que allí estaban, se arrodillaron. Mucho la admiraron. Se pusieron de pie para verla, se entristecieron, se afligieron, suspenso en el corazón, en el pensamiento, y el obispo, con llanto, con tristeza, le pidió perdón por no haber realizado su voluntad. Y cuando se puso de pie, desató del cuello de donde estaba atada la tilma de Juan Diego. Luego se la llevó a su adoratorio, a donde la colocó.
Juan Diego pasó un día en la casa del obispado, pues éste lo detuvo, y al día siguiente le dijo: anda, vamos a que me muestres dónde es la voluntad de la Reina del Cielo que le levante en su templo. De inmediato se ofreció gente para levantarlo, y Juan Diego, en cuanto mostró el lugar a donde había pedido la Señora del Cielo que se erigiera su casita sagrada, pidió permiso. Quería ir a su casa para ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave, cuando lo dejó para ir a llamar al sacerdote Atlatilolco, para que lo confesara y preparara. Pero no lo dejaron ir solo, pues lo acompañaron a su casa, y al llegar vieron a su tío que estaba sano por completo. Él, por su parte, se admiró de la forma en que su sobrino era acompañado y honrado. Le preguntó a qué se debían los honores, y él contó que cuando lo dejó para ir a llamar a un sacerdote, se le apareció en el Tepeyac la Reina del Cielo y lo mandó a México a ver al obispo para que le hiciera una casa en el cerro del Tepeyac. También le dijo que no se preocupara porque ya su tío estaba bien y que con esto se consoló. A esto, su tío contestó que era cierto, que en aquel momento exacto lo sanó, que la vio en la misma forma en que se le había aparecido a su sobrino. Le contó que a él también le había encargado ir a México a ver al obispo para que le contara todo lo que había visto y la forma en que lo había sanado, y que la llamarían la Virgen Santa María de Guadalupe, a ella y su imagen. Después de un rato trajeron a Juan Bernardino ante la presencia del obispo para que diera su testimonio. El obispo los hospedó unos días en su casa. En tanto se levantó la casa sagrada de la Niña Reina en el Tepeyac, donde se hizo ver de Juan Diego. El señor obispo trasladó a la iglesia mayor la imagen de la Señora del Cielo. La sacó del adoratorio de su palacio, donde estaba, para que toda la gente la viera y admirara. Todos los habitantes de la ciudad se conmovieron. Venía a ver y admirar a su devota imagen. Oraban y elevaban sus plegarias ante ella. Muchos se maravillaban que se hubiera aparecido por milagro divino, porque ninguna persona de este mundo pintó su bendita imagen. El 26 de diciembre de 1531, una procesión dirigida por el obispo Zumárraga trasladó la imagen al Tepeyac para albergarla en su ermita que ahí había sido construida con anterioridad. También se edificó un pequeño cuarto al lado de la ermita donde habitó Juan Diego, ya que el obispo le asignó su custodia. En 1533 se construyó una capilla más grande conocida como la Segunda Ermita. Años más tarde, entre 1544 y 1548, Fray Juan de Zumárraga visitó a Juan Diego para que lo condujera al lugar donde había tenido lugar la cuarta aparición de la Virgen. Para entonces, Juan Diego, de edad ya avanzada, no recordaba el lugar preciso de la aparición. Sin embargo, en un punto del recorrido, Juan Diego vio un manantial que identificó como el punto exacto donde el suceso había tenido lugar. De inmediato, las aguas de este manantial se consideraron curativas. 1548, año de la muerte de Juan Diego y de Fray Juan de Zumárraga, coincidió con la necesidad de construir un santuario de mayores dimensiones para la Virgen. La ermita sufrió varios cambios y renovaciones en su estructura. Sin embargo, la imagen permanecía expuesta a la humedad. Por tanto, en 1600 se inauguró una capilla más grande. En el año 1622, la capilla fue ampliada para lograr una iglesia de dimensiones apropiadas. Entre 1695 y 1709, como resultado de una iniciativa del pueblo mexicano encaminada a recaudar fondos para un santuario de mayores dimensiones, se construyó la Basílica de Guadalupe, destinada a ser el nuevo hogar de la Virgen. Durante los años 70 del siglo XX, ante el riesgo de hundimiento de la basílica, el gobierno decidió la edificación de un nuevo recinto. Fue el 12 de octubre de 1976, el santuario quedó terminado. Un rasgo notable del recinto
es que su forma circular permite desde el interior apreciar la imagen de la Virgen desde cualquier ubicación. Hasta aquí, de momento, este relato. Mucho hay que hablar y decir de lo que son las apariciones de la Virgen y el sentido que tiene para México que la Virgen que haya puesto las plantas de sus pies entre nosotros. Meditemos y reflexionemos en estas apariciones, el papel de Juan Diego, el que él haya sido el mensajero, lo que la Virgen le pide y lo que hoy en día la Virgen María de Guadalupe nos sigue pidiendo a todos y cada uno de nosotros los mexicanos, y que sepamos cómo es que se forjó esta nación, esta nueva raza, a raíz de su presencia, esta unión entre españoles y mexicanos, esta unión entre españoles e indígenas, y haber forjado una nueva nación como la tenemos ahora, México. Pues bueno, hasta otro rato, y que las palabras de la Virgen nos vuelvan a consolar a todos. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Vuelve a retornar a este texto. Es precioso y maravilloso. Buen día. Que no se perturbe tu rostro, ni tu corazón. No temas, no temas, que ya no te aflija cosa alguna, que no te inquiete. No temas, no temas. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y en resguardo? En donde yo te protejo. ¿Qué más has menester, hijo mío, el más amado? Mi aliento, mi palabra, mi ser. No soy yo tu salud, no estás en mi regazo, en donde yo te protejo.